En este momento podemos ver que ya se dio esta puesta. Realmente el macho ya empieza a ahuyentar a la hembra y la hembra se retira de lo que es el nido. Esto es porque el macho en ese momento ya está protegiendo el nido. Entonces, lo recomendable siempre es retirar a la hembra. Vean ustedes cómo está persiguiendo a la hembra. Realmente también es cuando la empieza a golpear demasiado. Entonces, cuando ya vemos que el desove terminó, hay que retirar a la hembra. Ahí vemos que está del lado derecho esta hembra. Casi tratando de parecer desapercibida. Aquí no se retira del nido porque hay una barrera de vidrio. Entonces hay que retirar ese vidrio para que la hembra se aleje y sea mucho más fácil retirar a la hembra. Realmente por eso no puede huir la hembra de lo que es el nido, porque está impedida, vamos, por una pared de vidrio. Aquí no se alcanza a apreciar, ya que obviamente pues, es transparente. Pero en lo que es las orillas se alcanza a ver una ligera línea. Bueno, una vez que procedemos a retirar a la hembra, el macho está más tranquilo y va a cuidar relajadamente el nido. Entonces, en este momento vamos a proceder a retirar a la hembra. Primero quitamos el vidrio, la hembra se aleja y posteriormente ya retiramos a la hembra. Ahí podemos ver que ya la hembra no está en nuestro acuario de reproducción. Ahí no sé si alcanzaron a ver, metimos un dedo en el cual teníamos un gusano de lo que es el white worm y es lo que le damos de comer al macho aunque esté cuidando el nido. Nosotros siempre sí le damos de comer, ningún momento, vamos, en ningún día se les deja de dar de comer tanto a la hembra como al macho. Siempre se les da de comer. Ahorita vamos a tratar de hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se les da de comer. Ahí va, ahí dejamos, ahí se ve. Es un gusano blanco, es lo que normalmente les damos cuando están en lo que es cuidando ya el nido, cuando eclosiona el huevecillo, la membrana extraembrionaria, también les damos de comer. Repito, nunca dejamos de darles de comer. Ahí recogió otro gusano. Y aquí vemos, ya pasaron 36 horas y ya empezaron a eclosionar estos huevecillos. Entonces el macho está retirado, está hasta el fondo de la pecera. Y tiene un buen nido. Tenemos bastantes alevines en este momento. No se alcanzan a apreciar al 100% porque el nido es bastante grande, prácticamente está en todo el vaso. Realmente es una muy buena apuesta. Y ojalá no tengamos problemas con lo que son los alevines y una vez que empiecen a crecer, pues no tengamos problemas con ellos. ¿A qué nos referimos con que tengan problemas? Últimamente he observado, he adquirido peces de importación, pues que no son míos. En este caso esta pareja no es mía, es una pareja comprada. Se compró en un lado el macho y en otro lado se compró a la hembra. Esperamos una diferencia en tiempo de adquirir el macho de 15 días y posteriormente adquirimos a la hembra
15 días después los alimentamos de manera normal, los hicimos que se aclimataran y posteriormente hicimos esta reproducción. Yo con esta pareja tengo aproximadamente un mes y es cuando la estamos juntando. ¿A qué nos referimos con que ojalá no tengan problemas? Porque hemos hecho estas compras, hemos comprado peces en diferentes lugares y hemos notado que aunque no sean familiares los ejemplares, pues sí hemos observado que tiene problemas de lo que es la vejiga natatoria y también hemos observado que gran parte tiene problemas en lo que son las aletas ventrales. O sea, van creciendo pero sin aletas ventrales, ya sea que le falte una o que le falten las dos. Entonces lo que queremos ver en este caso es que no tengamos ese tipo de problema, ni tanto como las ventrales, ni con lo que es la vejiga natatoria. Posteriormente ya les estemos comentando el resultado de esta puesta, el resultado del crecimiento de estos alevines en este momento, y posteriormente cuando ya sean crías vamos a comentarles a todos ustedes el resultado. Repito, no son ejemplares creados por mí, sino son ejemplares de importación que hemos adquirido precisamente para trabajar esta línea. Vamos a seleccionar, vamos a trabajarla, vamos a desarrollarla, vamos a tratar de establecer esta línea. Son ejemplares dragón. Ahí se puede ver perfectamente el tipo de escama que tienen. Y tenemos una muy buena puesta. Son bastantes alevines. Les repito, a mí no me gustan puestas tan prominentes. Pero pues vemos, no sé, quizá aquí había 200 alevines. Y pues vamos a tratar de sacarlos adelante. Vean ustedes, un muy buen número. Pues posteriormente les estaremos comentando el avance de esta apuesta y esperamos sus comentarios al respecto de lo que estamos proyectando, de lo que estamos mostrando en este video.